Buenos días. El título del video de hoy es "Ni los congresistas quieren a los boricuas", entre comillas. Entonces, aquí les quiero poner rápidamente la opinión de Nidia Velázquez. Y bueno, yo voy a poner este video algo rápido para que no se haga muy largo, porque quiero que escuchen no tan solo la opinión de ella, sino la opinión de ciertos políticos en Puerto Rico. Y voy a darle pausa en varias ocasiones para yo dar mi opinión al respecto de tanto lo que dijo ella como lo que digan los políticos de Puerto Rico. Y sin más, escuchen lo que tiene que decir ella y el resto de los participantes del video de Jugando con las Pelotas Duras. Puerto Rico jamás se convertirá en Estado. Se necesitan 60 votos en el Senado y eso nunca sucederá. Pero debemos ser muy cuidadosos al decir esto. No podemos descolonizar a Puerto Rico imponiendo la estadidad solo porque políticamente convenga a algunos aquí en el continente. Para analizar estas expresiones de la congresista demócrata Nidia Velázquez, a continuación nuestro panel. Lo que dijo Nidia Velázquez es cierto en cierta manera. No es que Puerto Rico no se pueda convertir en un estado, de que se puede convertir en un estado, se puede convertir en un estado. Ahora, de que se deba convertir en un estado, ya eso es otra cosa. Y eso lo digo por mis ideales políticos. Y mis ideales políticos no tienen nada que ver con los ideales políticos de Puerto Rico. Ya yo me zafé el problema existencial estatutario, me resolví mi propio problema y yo veo las cosas a nivel nacional, a lo que le convenga a nivel nacional. Y entonces ella habla de que esto no debe ser algo para hacerse debido a lo que le convenga a ciertos políticos, a ciertos partidos, ¿verdad? No recuerdo específicamente qué dijo ella, pero realmente eso es la razón por la cual, en mi opinión, no conviene que Puerto Rico sea estado. Y ella sabe que hay cierto partido político que sí le conviene que Puerto Rico se convierta en estado. Y bueno, ¿a qué partido le conviene que Puerto Rico se convierta en un estado? Al Partido Demócrata, porque sabe que ustedes, tanto los puertorriqueños, yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Y cuando yo viví, o sea, nací, crecí en Puerto Rico, yo siempre fui puertorriqueño, pero nunca fui boricua, entre comillas. Y tanto para los puertorriqueños como para los boricuas, entre comillas, ¿verdad? Se sabe por parte de los demócratas que el puertorriqueño sería un votante eterno por ese partido. Por ende, al Partido Demócrata es a quien le conviene que Puerto Rico se convierta en estado para tener así congresistas, nuevos congresistas y nuevos senadores, y también tener votos electorales, o sea, del colegio electoral me refiero, que van a ser demócratas a perpetuidad, lo que le haría más difícil al conservadurismo volver a ganar. ¿Por qué? Porque se sabe que los puertorriqueños, tanto los puertorriqueños, si yo era uno de esos y lo acepto, tanto los puertorriqueños como los boricuas, entre comillas, son socialistas. Y como el Partido Nacional Socialista es el Partido Demócrata, de hecho, a nivel nacional hay una agrupación que se llama, creo que es National Socialists of America. Y ese grupo, ¿de qué partido es? De los demócratas. En el Partido Republicano no hay un partido de socialistas.
del Partido Republicano no hay quien salga por ahí haciendo marchas, protestas, etcétera, etcétera, con banderas de la hoz y el martillo, con camisas de el Che Guevara, ni nada de esas cosas. Eso está en el Partido Demócrata, ¿verdad? Y entonces ellos, sabiendo que los puertorriqueños, tanto los puertorriqueños, sí, de nuevo, yo era uno de ellos, como, y cuando digo que yo sigo siendo puertorriqueño, pero yo dejé de ser socialista hace más de una década, ¿verdad? Pero tanto los puertorriqueños como los boricuas, entre comillas, son socialistas, aunque no lo saben. Bueno, algunos sí lo saben, pero la mayoría no lo saben. Pues lo que los demócratas sí saben es que Puerto Rico de nuevo sería un partido, o sea, serían electores eternos al Partido Demócrata. Por ende, es que de ahí es que ella sale y dice eso de que aunque esto le convenga a un partido político, lo que fuera, ¿verdad? Y por ende, ¿a quién no le conviene? Bueno, no le conviene al conservadurismo. No le conviene a nosotros, los que creemos en un gobierno pequeño que no intervenga en nuestras vidas, un gobierno que no sea redistribuidor de riqueza, o sea, no sea un gobierno socialista. A nosotros es a quienes no nos conviene. Y bueno, hoy por hoy el partido más grande que mayoritariamente promueve eso, gracias a MAGA, es el Partido Republicano, ¿verdad? A nosotros no nos conviene eso. Y entonces ahora ella también menciona el asunto del filibustero. Y la verdad es que de nuevo el filibustero puede ser roto por cualquiera de las dos partes. Y cuando digo de las dos partes me refiero a los republicanos o a los demócratas. Pero se trata de no hacer porque se sabe que en el momento en que uno de ellos lo haga, pues el otro va a tener la excusa de decir, bueno, como ya tú lo hiciste, pues entonces yo lo puedo hacer también, ¿verdad? Y entonces ellos sí, los demócratas han hablado anteriormente de romper el filibustero precisamente para darle la estadidad a Puerto Rico y a un pedazo de terreno federal que es más pequeño que la ciudad de San Juan, refiriéndome al territorio federal de Washington, porque saben que también sería demócrata a perpetuidad, ¿verdad? Pero sí, de que se puede hacer, de que se debe hacer. Bueno, solamente a los demócratas eso le conviene y a ella, ahora entro en ella específicamente, a ella, ¿por qué eso no le conviene? Bueno, a ella no le conviene porque ella es de una región de los estados donde está llena de electores boricuas, entre comillas, exponenciales. ¿Y por qué digo boricuas entre comillas exponenciales? Bueno, porque de nuevo, explicando qué significa eso, estos son aquellos que ni siquiera son puertorriqueños, pero que se sienten más boricuas entre comillas que los mismos boricuas que nacen en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, debido a que sus antecesores sí fueron puertorriqueños, pues estos, al sentirse más boricuas, entre comillas, que el boricua, entre comillas, de Puerto Rico, estos quieren, añoran con que Puerto Rico sea independiente, y como estos sí son electores directos de personas como ella, Chuck Schumer, Alejandra Ocasio-Cortez, entre otros, pues estos le dicen, no, la estadidad no va para Puerto Rico porque acuérdate que yo soy votante tuyo. Y entonces ahí es que ellos retroceden y dicen, espérate que yo no puedo apoyar la estadidad para Puerto Rico precisamente porque tengo gente que sí puede votar y no quieren la estadidad para Puerto Rico. Y estos que no quieren la estadidad para Puerto Rico, de nuevo, no es el partido republicano de por sí, no. Estos son aquellos boricuas, entre comillas, exponenciales, que de nuevo ni siquiera han nacido en Puerto Rico y por ende no son puertorriqueños, pero ellos se autoperciben
boricuas, entre comillas, y bueno, añoran con que aquel lugar en el cual no nacieron y que posiblemente ni siquiera han visitado en su vida sea independiente. Y bueno, esa es la razón por la cual ella no quiere, al igual que Ocasio-Cortez no quiere, y al igual que Chuck Schumer, a pesar de haber estado promoviendo la estadidad para Puerto Rico, después dijera, mejor no, y dejó de promocionarla. Y bueno, continuamos escuchando ahora a los políticos de la isla. Perdón el retraso, pero de nuevo, esto es un político compuesto por Carlos Charlie Delgado, exalcalde de Isabela. También Javier Jiménez, exalcalde de San Sebastián. José Pichito Rezamora. Saludos a los cuatro. Saludos, buenos saludos. Bueno, vamos a comenzar contigo, Charlie. Bien. ¿Qué opinas de las expresiones de Nidia Velázquez? Contundentes, claras, directas. Mira, yo pienso que de la manera que se está viendo la estadía para Puerto Rico por los partidos políticos nacionales de los Estados Unidos es desde la perspectiva de si van a ser demócratas o van a ser republicanos. No se habla si verdaderamente Puerto Rico tiene la capacidad económica para entrar como Estado de la nación americana. Y yo creo que esa es la consideración más importante que se tiene que llevar a cabo para tomar una determinación final, primero obviamente por el pueblo de Puerto Rico, que esté orientado, que esté educado y que conozca las consecuencias de esa estadidad para Puerto Rico y en los bolsillos de quién es que va a estar el costo de la estadidad. Yo creo que eso es lo que se debe considerar en primer lugar. Y obviamente hay otras consideraciones importantes, ¿no? Que nuestra Nadia, pues a mí me hacen mucho sentido en términos de que, fíjate, en estas elecciones pasadas ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano tuvieron en sus plataformas la estadía para Puerto Rico. Antes de pasar con Jiménez, quiero hablar con Bueno, lo que dice Charlie empezó muy bien. Básicamente hablando sobre el asunto de que, bueno, que la estadidad para Puerto Rico se ve nacionalmente de manera de que, bueno, serán republicanos, serán demócratas. Yo les aseguro que serán demócratas. Por eso es que yo me opongo a la estadidad para Puerto Rico. Pero de esa es la manera en que se ve. Ahora, él continúa diciendo algo que es para que ustedes vean, ustedes, los puertorriqueños de a pie y los boricos, entre comillas, vean lo subnormales que los políticos en Puerto Rico creen que ustedes son. Estados Unidos lleva siendo Estados Unidos desde 1776, ¿verdad? Y desde ahí en adelante han existido estados. Y Puerto Rico lleva siendo territorio de Estados Unidos, por ende, teniendo que interactuar directamente con la nación desde 1898. O sea, hace más de 100 años, 127 años aproximadamente. Y usted me va a decir a mí que al puertorriqueño de a pie y al boricua, entre comillas, y yo sé que en Puerto Rico hay muchas personas que sí son subnormales, yo lo sé, pero que mayormente hablando ese sea el caso y que por ende usted al día de hoy, después de haber pasado tantos años, usted no sepa qué es ser un estado. A mí me parece que eso es una falta de respeto de parte de los políticos puertorriqueños, que los vean a ustedes, generalmente hablando, como unos subnormales, que todavía usted no entiende qué es lo que es la estadidad y qué es lo que eso conlleva, las ventajas, las desventajas, las responsabilidades que eso conlleva, ¿verdad? Y que por otra parte, él utilice la cuestión del miedo de que, uy, mira, que esto te va a costar, ¿verdad? O sea, utilizar estas cuestiones sentimentales que viene siendo el miedo para que usted no quiera la estadidad. Y para colmo, lo más ridículo, por Dios, es que es lo más ridículo, la cuestión cultural de que usted va a dejar de ser puertorriqueño o autopercibirse boricua, entre comillas, porque Puerto Rico se haga estado. Miren, en Hawái la gente son mayormente asiáticas. Hay algunos que son hawaianos, descendientes verdaderos de los hawaianos. La mayor parte del resto son descendientes de muchas partes de Asia.
Y de ellos, la mayoría son descendientes de filipinos. Y los filipinos siguen siendo filipinos. Que son ahora residentes legales o hasta se han convertido en ciudadanos de la nación a la cual tanto los puertorriqueños como los que se autoperciben boricuas, entre comillas, son. Sí, pero siguen siendo filipinos, siguen teniendo sus cuestiones culturales, su comida, que por cierto para mí es la segunda comida mejor en el mundo. De todas las comidas que he comido, no he comido todas las comidas del mundo, pero en mi opinión la puertorriqueña es la mejor, seguida por las filipinas, ¿verdad? Pues ellos siguen siendo filipinos. Eso no se va por el mero hecho de que usted se convierta en ciudadano, en aquellos que no eran ciudadanos y que un lugar se convierta en un estado. Por Dios, dejemos la ridiculez. Siempre es la misma estupidez. Mano, es que de verdad que da vergüenza. Continuemos escuchando a los próximos políticos. Pichi, primero. Pichi, tuvimos sobre la anexión de Puerto Rico. Mira, es fácil para ella, ¿verdad?, que disfruta de la estadidad y los beneficios de vivir en Nueva York y ser congresista por tantos años, hablarle que no quiere la estadidad para Puerto Rico. Bien fácil para ella. La semana pasada yo veía el programa y escuchaba a los compañeros del PNP tratando de explicar lo que dijo Trump. ¿Sabes qué? A las expresiones de Trump, yo lo que miro es un presidente que está reconociendo que el Estado de Puerto Rico, con 2 senadores y 4 congresistas, tenía un poder increíble en el Congreso. Y está diciendo, yo no quiero un Estado porque él la visión de Trump es que Puerto Rico va a ser un Estado demócrata. Y obviamente en Estados Unidos el Congreso, como se ve esto, es en términos de poder político, el voto de senadores y congresistas. Así que yo veo, obviamente, sí, los estadistas seguirán escuchando por estadidad, pero yo veo una nación americana, cuerpo político de nación americana, que ve a Puerto Rico congresero y dice, Trump dice, espérate, es que si entra Puerto Rico y Washington, DC, se me convierte en Estado demócrata. Está validando lo que dice la congresista Nida Velázquez. Porque es el miedo del poder político. Es el miedo a senadores y congresistas puertorriqueños en ese Senado Federal Congreso que vayan allí a representar a Puerto Rico. Ese es el miedo que ellos tienen. Fíjate que al final de su declaración ella dice, no, watch out, tengan cuidado cómo lo vemos, porque aquí en el continente hay que verlo diferente. Yo creo que más que miedo es la hipocresía de esa congresista. Ella nacida en... Bueno, ya escucharon a Pichi Torres Zamora, tipo al cual no soporto, por cierto, perteneciente al PN Progre, partido por el cual yo no votaría. Pero todo lo que dijo es cierto. Y entonces ahora escuchemos a quien debió haber sido hoy por hoy el gobernador de Puerto Rico. Y bueno, que es Javier Jiménez, ¿verdad? Y de nuevo, no tengo nada que decir con respecto a lo que dijo Torres Zamora, porque pues, dijo la verdad. Pero escuchemos a Javier Jiménez. Puerto Rico disfruta de todos los beneficios de la estadidad, es congresista electa, tiene el poder ejercido como Juan Dalmau, que básicamente representa todo lo contrario a lo que aspiramos muchos puertorriqueños relacionados a tener poderes plenos y representación adecuada dentro de un sistema democrático que vivimos, que es totalmente cojo, porque no tenemos representación. Así que compete al pueblo de Puerto Rico y compete subsiguientemente también a los que están en el Congreso el que se decida si Puerto Rico, en caso de que Puerto Rico pida la estadidad, se le conceda la estadidad. Pero a Nidia Velázquez, que todo el tiempo ha sido una congresista que ha luchado en contra de la estadidad para Puerto Rico, defendiendo y viviendo con todos los derechos que viven en los estados federados los ciudadanos americanos, para mí es una hipocresía de parte de esta señora. Representante, en el caso de la independencia, ¿sí entiende que Estados Unidos... Bueno, lo que dijo Javier Jiménez sí es cierto. Ella puede hablar fácilmente desde la estadidad porque, bueno, ella, al igual que yo, ya nosotros nos resolvimos nuestro problema estatutario, ¿verdad? Ahora, a diferencia de ella, yo no promuevo lo que ella sí promueve. ¿Y qué es lo que ella promueve? Bueno, ella promueve básicamente que los ilegales, sí, aquellos que le llaman inmigrantes, sí, lo que pasa es que los demócratas han querido borrar la cosa esta de inmigrantes, que son personas que inmigran legalmente a Estados Unidos, y los forasteros ilegales, y a todos les llaman inmigrantes. Pero la realidad es que ella promueve que aquellos forasteros ilegales que han entrado y posiblemente en el futuro entrarán a Estados Unidos, a los diferentes estados. Ella es de las que aboga porque aquellos que entraron, ¿verdad? Entrarán y eso, pues que
básicamente se les dé amnistía. ¿Y qué es amnistía? Bueno, que se les permita vivir allí y también, de hecho, así, o sea, que se les permita vivir ahí a perpetuidad, porque sí, aun cuando estos rompieron la ley inmigratoria de nuestra nación. Eso aplíquenselo ustedes al 100 por 35 de Puerto Rico, a ver si a usted le gustaría eso, que se les diera amnistía a aquellos que han entrado ilegalmente al territorio americano que se llama Puerto Rico. A ver si a ustedes les gustaría eso. Pero no tan solo eso, sino que ella también aboga porque a esto se les dé un pathway to citizenship. O sea, que se les dé un camino para llegar a la estadidad. Sí, a estos individuos que entraron de manera ilegal. Y de nuevo, aplíqueselo a ustedes en Puerto Rico. Si ustedes quieren que aquellos forasteros ilegales que han entrado a Puerto Rico ilegalmente, Puerto Rico siendo territorio de Estados Unidos, que por esto mismo se les dé la ciudadanía eventualmente, habiéndose metido ilegalmente en ese 100% 35. Aplíquenselo ustedes. Bueno, pues esto es algo que ella aplica. Pero sin embargo, de nuevo, como sus electores directos son boricuas exponenciales, entre comillas, pues ella no apoya la estadidad para Puerto Rico. Por ende, sí es una hipocresía, como dice Javier Jiménez. Ahora escuchemos a alguien que pudiera ser familiar mío por la manera en que él se ve, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir? ¿Estaría habido para darle la independencia a Puerto Rico? Bueno, más que la independencia es un derecho de los pueblos, es un derecho que tiene cualquier país colonizado. Y ese pueblo, el pueblo de Puerto Rico, ¿usted entiende que favorecería la independencia, un país pro independencia? Bueno, nosotros siempre hemos planteado que nosotros estamos en un proceso de crecimiento, nosotros hemos visto los resultados plebiscitarios, pero lo que no dejamos de plantear es que es un derecho que tienen todos los pueblos. Pero me acabo de enterar aquí por primera vez en mi vida que los congresistas y los senadores nos tienen miedo. Y son los que tienen el poder. Ellos lo que están diciendo es, porque existe un movimiento independentista, porque existe una nación puertorriqueña, porque existe un país totalmente diferente a ellos, ese es el principal obstáculo para la estadidad. Pero a pesar de eso, nosotros le proponemos a todas las demás alternativas un proceso de descolonización para retar a ese Congreso, para retar a todos los congresistas que se pronuncien sobre alternativas no coloniales, no territoriales. Pero eso compete al pueblo de Puerto Rico, es el pueblo de Puerto Rico. ¿Pero cómo evalúa usted ese crecimiento de la independencia en el electorado? En Puerto Rico no hay crecimiento de independencia, o sea, esto No lo acaba de... Bueno, como ya todos los demás políticos han hablado y realmente ahora lo que van a entrar es a politiquear, ¿verdad? Yo solamente voy a hablar sobre lo que dijo, o sea, lo voy a dejar ahí, no voy a seguir mostrando más del programa de Jugando con las Pelotas Duras y Dios mío, lo que dijo el político del Partido Independentista Progre, que de nuevo pareciera como si pudiera ser familiar mío, ¿verdad? Porque se parece a mí, o yo me parezco a él, porque él es más viejo que yo. Ay, Dios mío. Él dice que ahora los congresistas nos temen. No es que nos teman. ¿Sabes? No es que nos teman y la razón por la cual él lo dice. Bueno, la verdadera razón por la cual, de nuevo, quieren y no quieren que Puerto Rico sea Estado son las razones que ya yo expliqué anteriormente, como en 2 ocasiones. Por ende, no voy a entrar en eso. La estupidez por la cual él entró es por la cuestión esta de que él dice, nos temen porque Puerto Rico es como algo así, como que Puerto Rico es otro país, ¿verdad? Por Dios. De nuevo, Puerto Rico nunca ha sido un país. Nunca. En la existencia de lo que al día de hoy se le conoce como Puerto Rico, no ha existido tal cosa como el país de Puerto Rico. Nunca. No hay una nación que se llame Puerto Rico. No existe. Y por otra parte, ellos no temen a que otras personas, específicamente los demócratas, no temen a que personas que tengan otros idiomas, que tengan otras culturas, que de hecho sean personas que ni siquiera se quieran adaptar a lo que es la nación de Estados Unidos, sean parte de ella.
De hecho, ni los mismos republicanos se oponen a eso, siempre y cuando sea de manera legal, ¿verdad? Todo esto es una freaking falacia de este político que pudiera ser de mi familia. Y lo digo solamente por su aspecto, de cómo él se ve, ¿verdad? Es una freaking ridiculez la manera en cómo estos políticos le hablan al puertorriqueño de a pie y al que se autopercibe boricua, entre comillas, que vienen con estos argumentos tan y tan ridículos, que de nuevo ellos piensan que ustedes, todos, y sí, yo sé que algunos sí lo son, pero que todos en Puerto Rico son subnormales, así como los ven ustedes. Ustedes no, yo no entiendo cómo a ustedes no les molesta que los traten así. Y en otros videos, por otra parte, ya yo he hablado anteriormente cómo el puertorriqueño de a pie, incluyendo al que se autopercibe boricua, entre comillas, su manera de actuar en gran parte de las cosas es la manera de actuar del ciudadano americano de a pie en el resto de la nación. Y no lo saben porque viven en ese 100 por 35. ¿Verdad? Y de nuevo, la cuestión cultural ni se pierde ni es incompatible con la estadidad. Eso es tremenda estupidez. Pero si usted me da buenos argumentos a mí de por qué Puerto Rico deba ser un estado, y estos argumentos no se basan en dinero, ¿verdad? Como ya hice un video anteriormente, que son los argumentos que usan los del PN Progre. Y si usted usa buenos argumentos también para decirme del por qué Puerto Rico no deba ser un estado, y estos argumentos no sean la estupidez del asunto cultural, pues entonces yo pudiera escucharlo a ustedes y decir, eso que esta persona está diciendo hace sentido de por qué sí deba ser un estado y de por qué no deba ser un estado. Pero en Puerto Rico siempre son los mismos argumentos ridículos, tanto de los que quieren que Puerto Rico sea estado como de los que no quieren que Puerto Rico sea estado por una razón u otra. ¿Y por qué salen con estos argumentos? De nuevo, porque el subtema del tema principal de este video es que los políticos de Puerto Rico los ven a ustedes como subnormales. Pero ciertamente, aun cuando ya yo había hecho un video anteriormente de que Trump le dice ¡fo! A la estadidad para Puerto Rico, bueno, aquí tenemos a una congresista demócrata que ella también dice que no quiere a los boricuas. Y obviamente no los quiere como estado. Pero bueno, el asunto real debiera ser que nadie debiera querer a los boricuas, entre comillas, porque ser un boricua es un asco. Ser puertorriqueño, por otra parte, está muy bien. Y yo soy puertorriqueño. Así que deje de ser boricua y aprenda algo para que de nuevo traiga razones válidas del por qué Puerto Rico debe ser estado o por qué Puerto Rico no deba ser un estado. No actúe como un subnormal. Y bueno, si por medio de este video los he informado y los he hecho pensar, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.